Sean todos bienvenidos esta tarde de viernes a la sexta entrega de nuestro curso de guaraní jesuítico, guaraní reduccional o guaraní clásico. Para continuar con la unidad 3, realizamos un repaso de lo que fue una parte de los verbos que empezamos a analizar. Los verbos, como sabemos, denotan acción, proceso, estado, existencia de personas o cosas. En la mayoría de estas lenguas, el verbo tiene tiempo, aspecto, modo, voz, número, persona, y siempre es el núcleo de la idea que quiere expresar el predicado. Habíamos dado los transitivos, aquellos verbos que necesitan para ser bien explicados de un objeto directo o de un complemento directo. En el caso de las oraciones que vimos, tu tío sacará fotografías. Solo el verbo sacará sin explicar qué es lo que se va a sacar no tiene sentido. Busca la cartera ahora mismo. Solo busca sin el objeto que se debe buscar, sin especificar ello, no tiene mucho sentido. Entonces, por su parte, los verbos intransitivos son aquellos que no se necesitan un objeto directo o un complemento directo para especificar que la acción se realiza sobre él. Así decimos, por favor, no llore. Llorar es un verbo intransitivo. Caminar, venir, saltar, jugar, llegar o existir son denominados verbos transitivos. Hasta hoy se suele enseñar los verbos del guaraní paraguayo se suelen dividir entre areales, aireales y shendales, según cómo inician la conjugación de cada uno de ellos. Entonces, el verbo areal es aquel cuya desinencia empieza con a para la primera persona, re para la segunda, o para la tercera, ya, ña, y ro para la primera persona también del plural, p para la segunda y o para la tercera plural. ¿Cuál sería la diferencia entre estas desinencias del guaraní jesuítico del guaraní clásico al guaraní actual? Aparece como en la segunda persona de, aparece, en vez de decir re, aparece ere. Y en la primera persona plural exclusiva, ore, nosotros, sin incluir al oyente, en vez de ser ro, es oro. Vamos a conjugar el verbo enseñar en presente del indicativo. Así tenemos se ambo e, de rembo e, ombo e, el enseña. Ñande, ñambo e, enseñamos, incluyendo al oyente. Ore, rombo e, enseñamos, excluyendo al oyente. Pe, pembo e, enseñáis, y ombo e, ellos enseñan. Eso sería en el guaraní actual. Hay que notar también que la palabra amboe es un verbo compuesto de bo, hacer, que es una partícula factitiva con el cual el actor hace hacer algo a otra persona, mo, ombo, y que es la raíz del verbo decir. Entonces, hacer decir, eso significa enseñar, en principio. No tiene una explicación más detallada. Seguimos, el guaraní clásico sería amboe, eremboe, omboe, ñamboe, oromboe, pemboe, omboe. Si ustedes hicieron la traducción que indicaba de la carta de cacique Valentín Ibarigua, van a notar que dice ore, oroe. En vez de decir orero e, dice ore, oroe. Entonces la diferencia es que en la segunda de y en la primera plural, ore, aparece esa pequeña diferencia en las desinencias de los verbos conjugados antes de la raíz.
Algunos verbos propios areales compuestos que cita Shane son karu, comer, mañana, mirar, yehu, encontrar, ike, entrar, que, dormir, me, dar, poi, soltar, jehu, querer, puru, pisar, wata, caminar, yuhu, encontrar, ñe, hablar, poco, tocar, yohu, encontrar, waje, llegar, mae, mirar, cañi, perder o perderse, purahei, cantar, hendú, escuchar, baapo, trabajar, wapu, sentarse. Okaru ayekatumbia, abundantemente han comido. Esto ya es del guaraní clásico, que habíamos leído. She, momaña, wembireko ari. Ahí no dice wembireko ari, sino wembireko ari, porque no lleva el acento en la A primero, pero también en el guaraní jesuítico. Un momento. Sí, en el guaraní jesuítico, ri o ari, así como wi, awi, hewi, significa por. Perdón, en el primero significa por, ri o ari. Lo mismo que reje o re. Y awi significa desde allí. Muambape, daye hubi, no me hallé en el asalto. Ibape, ño, teco, oyehu, Muambape, perdón, Ibape, ño, teco, oru, oyehu. Solo en el cielo se halla la vida alegre. Ven cómo a veces se elide la G, o sea, la H inicial de oru, que es alegre. Ibagape, añonte, añonte, teco, oru, oyehu. Eso sería su traducción. Jubamiri, y lo demás. En los verbos aireales encontramos que se llaman así por iniciar con ai, rei, oi, yai, ñai, roi y pei. En el guaraní actual, por ejemplo, el verbo morder y presente el indicativo sonaría así. Suena así. Ai su u, rei su u, oi su u, yai su u, roi su u, pei su u, oi su u. En el clásico suena ai su u, erei su u, oi su u, yai su u, oroi su u, pei su u, oi su u. Ejemplos: keti, puru, puru, potá, qua, peyu. Hay que tingo cuarepoti, limpio el hierro. Eso sería en guaraní clásico. Hay porú, hay que ver que se escribe hay porú en el clásico y nosotros utilizamos hoy purú, purú usar. Hay purú entró en su lugar también en el guaraní clásico. Oyo puribe, uvapeguara bae, uvapeguara abe, ereipota. Juntamente quieres tú las cosas del cielo y la tierra. Ahí podemos ver que quieres ereipota, que es en guaraní actual sería ereipota, en el clásico sería ereipota. El viento lleva las enfermedades. Atender ahí que se enfatiza la P. ¿Por qué? Porque de otro modo sería un adverbio. Asu significa, asu significa o lo hace fuerte o intensamente, o depende de la forma en que se exprese, también puede significar suave, ¿verdad? Depende de la expresión. Entonces es un adverbio si no lleva T, pero tasu es el absoluto de enfermedad o dolor. Y luego tenemos la explicación de que esa I de los aireales, según lo explica Restivo y Montoya, indicaba que el verbo era transitivo. Entonces, a veces en la expresión al hablar, ellos escuchaban que los nativos guaraníes lo colocaban, en vez de colocar la I que va entre la desinencia
y la raíz del verbo colocaban el objeto directo. Así, ainupa ubu significa a ubu nupa. Hoy kutu shejiva kutu. Eso todavía se usa hoy, ¿verdad? Shejiva kutu. Hoy kutu shejiva. Entonces la i es suplantada por el objeto directo, el complemento directo. Y que puede convertirse según las circunstancias si la raíz del verbo, en este caso acá, reñir, empieza con vocal, entonces se coloca la y. Pero si la raíz, además de empezar con vocal, es nasal, necesariamente debe ser ñ. Ayacacá, añigo. Y así dicen, nañigoy, no lo fleché, ajeshashere niuboru, busco lo que fleché por el rastro de su sangre. Ayacá, burú, burú siempre que aparezca significa decir una palabra en maldición o, bueno, maldición. Ayacá, reñile con maldición para que tenga juicio. Ayacá, burú, iguaracuapa. Bueno, y por lo otra circunstancia, que es una circunstancia bastante especial de algunos de los verbos en guaraní, que son los shendales. Inician con los prefijos she, de, ne, y, ñande, ñane, ore, pende, pene, y. Cuando aparece esa barra divisoria, la primera es con raíz vocal y la segunda es con raíz nasal. Entonces, si yo digo, por ejemplo, el verbo que se explica ahí, she ma endua, no digo de ma endua, sino ne ma endua. ¿Por qué? Porque pide que al ser la raíz nasal, se nasalice lo más que se pueda lo que van de un lado al otro. Lo nasal, lo que sea vocal, consonante, la sílaba nasal propiamente dicha es como la humedad. Entonces, una vez que agarra la palabra, todo lo que va de adelante y de atrás también lo nasaliza. Pero eso tiene sus límites, hay ciertas reglas, ¿verdad? Pero en general, para que suene bien la lengua, se puede decir demandúa. De hecho, las personas lo usan, pero suena mejor por reglas de eufonía, se debe decir nemandua. Nemandua o nemaendua. Siempre que haya nasal, ne. En vez de ñande, ñane. En vez de pende, penne. Bueno, en el guaraní actual decimos shemandua, recuerdo, nemandua, imandua, ñanemandua, oremandua, penemandua y mandua. En el guaraní clásico decimos shema en dua, nema en dua, ima en dua, ñanema en dua, orema en dua, penema en dua, ima en dua. Con la significación de recordar. Los pronominales, también llamados atributivos y predicativos, al igual que los shendales, se componen de la raíz del verbo propio, un lexema que hace de verbo y los prefijos derivados de los pronombres. Así, los pronombres personales en este caso pierden su carácter de categoría léxica y se convierten en partículas verbales, señalando número y persona gramatical del verbo. Pueden significar ser, estar o tener, y pueden especificando cualidad, estado o posesión del objeto. Así decimos, por ejemplo, en el guaraní clásico como en el actual, la misma cosa. Shepirú, soy o estoy flaco. De pirú, eres o estás flaco. Y pirú, es o está flaco. De pirú, orepirú, pendepirú y pirú. Esta equivalencia entre los prefijos personales de los verbos predicativos y los determinantes posesivos, existe equivalencia. She, de, ne, y con la Y guaraní, que es J castellana, I, ñ, in, ji. Ñande, ñande, ore, pende, pende, y otra vez, todo lo que, esto va otra vez tanto con el singular o el plural. Chicorapúnico, ñape nomba, she plaju kobape, iñacajata nemembu, gensai ora jae. Bueno, y luego habíamos dado esta forma especial de conjugar, que es una forma que se indica con el prefijo, que se indica con el pronombre personal y el prefijo de la tercera persona,
singular o plural. Y después de la raíz va el sufijo ni. Si es nasal, puede ir mi, di o ngi. Así debemos enseñar. No le hagan caso a esto que está arriba, guaraní clásico, por todo es del guaraní clásico esto. Vamos a corregir para la disciplina. Buenas. Creo que se activó el audio ahí. A ver, voy a ver dónde les mencionar a todos. Ahí. Bueno, tenemos que enseñar. Yo enseño sería she imboeni. Tú enseñas de imboeni. Él enseña imboeni. Nosotros enseñamos ñande imboeni. Nosotros, excluyéndote, enseñamos ore imboeni. Ustedes enseñan pe imboeni. Él enseña imboeni. Entonces se mantiene esa. Yo voy she honi. Tú vas de honi. Él va y honi. Nosotros vamos ñande honi. Ore honi, pende honi y honi. De la raíz ir ho. La raíz llegar, bajé, en reduccional, en guaraní reduccional, es bajé. She y bajé mi, como es nasal, toma la final, el sufijo del nasal, mi. She y bajé mi, de y bajé mi, y bajé mi. Yo llego, tú llegas, él llega. Ñande y bajé mi, nosotros llegamos. Ore y bajé mi, nosotros llegamos. Pe y bajé mi, ustedes llegáis. Y bajé mi, ellos llegan. Otros verbos son ahí, de estar, she, rini, de, rini, hini, she, erekoni, de, erekoni, hekoni. Son como unos verbos especiales, ¿verdad? Así tenemos en voz activa, shimbo eni, yo enseño, shembo eni, me enseña. She, halkuni, yo amo, sherakuni, me ama. She eni, she egi, yo digo, shembo eni, yo rezo. Y bajemi, él llega, hekoni, él es o está. Ejemplos. Mamorupi amo pi she honi. ¿Por dónde podía ir yo? Nami she honi evapo. Solía yo ir allá antiguamente. Pedro y Honi. Pedro se fue. Y Semi se salió. Rombu y bajemi. Al fin llegó. Ewi me ve y bajemi. Hasta ahí llegó. Asayepe cuarasí irini. Está el sol en mediodía. Asayepe cuarasí irini. Aquí va algo para anotar también el intercambio que a veces hay entre S y la HG. Cuarajú, cuarasí. A veces AG, AC. Kobajini derembieka. Aquí está lo que buscas. Nakuniru guay sherekoni. Mucho hace que estoy. Nakuriru guay sherekoni. Marapi a Hekonine, ¿qué será de estos? Oyo EGB Hekoni, uno se sigue de otro. Aba Oyo Paramo Hekoni, están mezclados los hombres. Oye Bopu a Ukujape, Jesucristo Ñandeyara, Ñandera Juni. Cristo, nuestro Señor, nos amó tiernamente. Bueno, hablando del infinitivo, en guaraní clásico se forma quitando los prefijos y sufijos quedando la raíz sola. Por ejemplo, Caru es el infinitivo de comer, Guatá es de caminar, Mae es de mirar. En el caso del guaraní paraguayo actual se antepone ñe y ye. Así, ye Caru sería para comer, ñe Mae mirar, ye Guatá para caminar. En muchos textos, el infinitivo del guaraní clásico es utilizado con los pronombres, especialmente seguidos de sufijo y pueden corresponder de alguna manera al gerundio castellano. Ejemplos del ara porú aguille. Así decimos, aipo éramo, oyope murubisha, diciendo eso así mismo el jefe. Aipo éramo, oyope murubisha, diciendo eso así mismo el jefe. Es el infinitivo de decir. Aipo éramo. Aipoje íramo oyupe murubisha. Sería una forma de usar. Shehorire. Aharire, shehorire. Después de irme, habiéndome ido. Shehorire, aharire. Ese maendu año te yeperaco. Con solo recordarlo, su cara se alargó. Bueno, ahí dice. Su cara se alargó de veras.
Jese ma endu añote yeperako irobasete. Jese ma endu añote yeperako irobasete. Maendua es recordar, no tiene desinencias personales, entonces, como está hablando de él, seguramente es recordándolo él o con solo recordarlo, ¿verdad? Ya que lleva ñote. Yeperako irobasete. Kobasete sería en el actual, ¿verdad? Veo cómo usan también de manera distinta el guaraní. Ellesareko te o bajera mondebe. Atiende si la muerte te llega. Ellesareko es imperativo. Atiende. Te o es muerte. De ahí viene la palabra te we, el cadáver. Baje es la raíz e infinitivo del verbo llegar. Ramo. Si llega, debe. Si la muerte te llega. Está en tercera persona, pero no dice y bajé o bajé. ¿Verdad? Dice Ellesareko te o bajera mondebe. Las raíces potá, cuá y moá se sugieren a la raíz verbal para significar querer saber y casi hacer algo. Estar a punto de. Ajá, moá. Iba a ir. Ajá, moá. Intenté ir o iba a ir. Estaba pensando en ir. Moá es pensar también. De ahí viene temi moá, pensamientos. Existen algunos infijos especiales entre la desinencia de las personas, ¿verdad? De primera, segunda, tercera persona y la raíz, que más o menos le dan cierto significado, cierta dirección a a las, a los verbos. Así tenemos pro, no, güero, bueno, que significa hacer algo en compañía o a la vez con el objeto. De ello también deriva aru y arajá. Aru viene del verbo ou y significa traer conmigo. Ou es venir. Y venir conmigo, traer conmigo algo es aru. Araja viene de la conjunción de ro con ajá. Entonces, araja significa llevar conmigo algo. Una cosa es traer y otra es llevar. Así tenemos, por ejemplo, la raíz del verbo robia, que es creer. En el clásico sería arobia, ererovia o güerovia. Yarovia, oro, güerovia, perovia o güerovia. Siempre que la desinencia tenga, la desinencia que es el prefijo, tenga o se coloca güe. En el actual se escucha, al menos se usa así, que se puede decir tanto arobia como agüerovia. O sea, no hay una diferenciación activa en ese aspecto. Puedo decir agüerovia, regüerovia o güerovia, o también arobia, rerovia o orovia. Con la misma significación. Pero en la regla antigua de la guaraní clásico se utilizaba solamente la güe por eufonía entre la o y la raíz. Luego tenemos anoje, que es sacar. Anoje, erenoje, o buenoje, ñanoje, oro buenoje, benoje o buenoje. Y en el guaraní actual sería indistintamente a buenoje como anoje. Y no importa ya si va antecedida de una sílaba con o. El afijo we en estos casos es considerada incremento. Incremento. Ye, ñe es el prefijo, es el infijo que significa que la acción se hace de manera impersonal o es padecida por el mismo sujeto, en este caso es verbo pasivo, o es reflexivo. Bueno, como prefijo nominalizador para transitivos e intransitivos, expresa que la persona realice la acción por sí y para sí. Así dice, yo me confieso. Añemo a ti, me salen canas. Añemo a ti. Oñembo aguyeuca, me doy por vencido. Añembo aguyeuca. La palabra aguye tiene muchas polisemánticas y una de ellas es boaguye, es darse por vencido, ¿verdad? Y aguye es vencer. Añemo duró, ahí, mucho me enojé. ¿Se acuerdan de oku, ahí? Entonces significa mucho. Ahí. Oñemo duró, me enojé mucho.
El yoño, yo o ño, yo para vocales y ño para, yo para orales y ño para nasales, para raíces nasales, se utiliza para, se utiliza para significar reciprocidad, es decir, una acción generalmente en plural llevada a cabo entre dos personas, las unas con las otras. Entonces, como prefijo nominalizador expresa que la acción se realiza mutuamente. En el guaraní paraguayo actual decimos oyo hueraja, se llevan, oyo y t se echan mutuamente, oño putuo se ayudan mutuamente. Restivo indica que en el guaraní clásico la partícula se pierde en tercera persona, así donde se dice ayocuay, yo mando, año mi, yo escondo. Para la tercera persona es ocuay, él manda, o mi, él esconde. Esta es una circunstancia que solamente encontramos obviamente ahí, y que en el guaraní paraguayo actual se sigue siendo oyocuay o oñomi. Tiempos. Llamamos tiempos verbales a los modelos gramaticales para la conjugación verbal que sitúan una acción o un estado en un punto determinado del tiempo. Sabemos que en guaraní no solo los verbos pueden ser situados en la línea del tiempo, sino también los sustantivos y adjetivos. Ustedes sabrán que hasta hoy utilizamos la palabra cue como significando ex o lo que fue, ¿verdad? Entonces decimos Shemba ekue, lo que fue mío, esta cosa fue mía, Shemba ekue, mi ropa que fue, que ya no sirve, ¿sí? Entonces decimos en el guaraní actual, cue ore. Dicen, por ejemplo, por los hijos de alguien que murió, se dice era ire. En vez de decir era icue, se dice era ire, el que dejó. Ire significaría entonces actualmente más como algo dejado, ¿verdad? Eh, también se suele decir gemire core, la que fue su esposa, o gemire cocue. Entonces, ire significa más para cuando la persona con quien se tenía la relación murió. Entonces, se dice Tayirare, se dice la hija de aquel que murió, ¿verdad? Entonces, también en el futuro se hace con una Shemba era, cosa que será mía, ¿verdad? En el futuro, Shemba era. Shemba era que hubiera sido. Shemba era es, bae significa cosa, cosa que hubiera sido mía, pero no fue, no es. Shemba era Entonces, en el guaraní clásico, ¿qué sucede? Que también se puede usar cue, ire, pero tienen la consonante final ere. Entonces la ere puede ser cue o cuera, re, orera. Entonces decimos semba herera, aquello que fue, semba ecuera, aquello que fue. En el guaraní clásico, atender porque nos puede confundir con el plural del guaraní actual, que también se usa con cuera. Ogacue, en guaraní actual se diría oguacuera, aunque hay un nombre propio para eso que significa tapera, ¿verdad? De hecho, la palabra tapera es eso, lugar que fue casa. Entonces también se dice, en vez de decir oguacue, se diría oguacuera, pero no confundir con el plural del guaraní actual, que significaría oguacuera, significa las casas. En el futuro, ra también, pero con M, así que se puede colocar la vocal de sostenimiento A y sería arama. Se ahorama. Para mi ropa sería. Se, se me embrama. Para mi hijo, dice la mujer. Se me embrama. Y lo que sería el perfecto mixto, que le llama así Montoya, es que hubiera sido rangüera. En vez de rangüe, rangüera. Sería, por ejemplo, Ranguera, la casa que sería mía. Ranguera, la casa que sería, la ropa que sería mía. Entonces tenemos que, se fijo. Bueno, recordar que la vocal de sostenimiento es habla, cuera, ranguera, rama.
En castellano, los tiempos del verbo se ven afectados por el aspecto y el modo. El aspecto verbal o gramatical indica si la acción es completada o inacabada. Para eso tenemos el perfecto, que es una acción terminada, que permanece en el tiempo. Imperfecto, o cuyos efectos permanecen en el tiempo. El imperfecto es una acción inacabada y el pluscuamperfecto una acción anterior a otra. A los tiempos según su grado de realización. Restivo insistirá con acomodar las categorías gramaticales a la costumbre latina o castellana. Así definirá que presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto y pluscuamperfecto no tienen afijos, sino que se valen de ciertos auxiliares. Los siguientes tiempos corresponden a tiempos de gramática latina o castellana. Más tarde se verán los tiempos como se los estudia hoy por el guaraní actual, que vamos a ver en un cuadro. Tenemos así que el arte dice que el pretérito imperfecto, es decir, un pasado en el cual no se acabó la acción, se utiliza viña. El viña tiene dos acepciones actualmente, yepe o yepeveramo, con el significado de aunque pero, como lamentando no hacerlo como se pidió. No corresponde debidamente a la realidad del imperfecto porque se tendría que completar la oración después. ¿Por qué no se hizo? No corresponde al verbo estaba. Entonces, esa partícula propiamente habría que estudiarla solo como una partícula, como un adverbio, o como una partícula especial. El pretérito perfecto, el autor analiza el uso de racó, nacó, partículas afirmativas. En efecto, una acción realizada, perfeccionada, se tiene por cierta. Por eso, racó, nacó, que significan que son partículas afirmativas, afirman una realidad. Y solo se puede afirmar la realidad que ya está patente. Entonces, para él, el perfecto es eso. Y nosotros utilizamos, también se utiliza el ma, que es un sufijo perfectivo de tener algo completo. En el guaraní paraguayo se utiliza ma, sufijo ma, con la traducción de ya. Ambo e uma, ambo e uma. Le enseñé y quedó enseñado, ya enseñé. Ambo e uma. Que en guaraní paraguayo actual sería ambo ema, ambo ema. Akaruma, añi ema. Ya hablé, añi ema. Akaruma, ya comí. Aituma, ya eché. En el futuro se pueden utilizar partículas afirmativas. Así se dice, shera koyapone, shenanga yapone, ciertamente lo haré. Tratando de afirmar, tener por cierto algo futuro. En el guaraní clásico se utiliza el morfema ne, que es el sufijo de futuro. Y en el paraguayo actual, ta. Así, ayapone, en el actual sería ayapota, lo haré. Erejaljune, sería en el actual rejaljuta, lo amarás. Ajalju, sheraljuramone, lo amaré si me amare. Que traducido al actual sería ajaljuta sheraljuramo. Entonces, hay una circunstancia que ese ne siempre va al final de la oración. No solo de la raíz del verbo, sino al final de la oración. Esta es una circunstancia especial de esa partícula en el guaraní clásico. Futuro perfecto. Uma, ne. Amanoma debaje umovene. Guaraní clásico en el actual sería amanotama rewajembolve. Habré muerto antes que llegues. Habré muerto antes que llegues. El futuro perfecto. Tener algo por concluido, pero suponiéndolo en el tiempo futuro. Eso es el futuro perfecto. Amanolma debaje umovene. Y en el actual, amanotama rewajembolve. Vean cómo es la forma del envolver en el guaraní clásico. Umove. Antes que significa. Cuando no era, entonces era antes que. Cuando todavía no era, no existía algo. Eso significa es sin. Y move viene de bove. Cuando. Cuando no existía o cuando no existía tal situación. Antes. Futuro y pretérito mixto. Amoviña, arangueviña. Ereja, ju amoviña. Le habías de haber amado. El viña también se puede intercambiar con el yepe. Yepe se usa para futuro, imperativos y permisivos. Aja yepene. Ya me habré ido. Amombe uyepe, aunque lo cuente. Amombe uyepe viña.
Pretérito próximo, como hoy a la mañana. Las partículas son kuri, uma kuri. Akaru makuri, ya comí hace un rato. Igual es akaru uma kuri como akaru makuri. Pretérito pluscuamperfecto. Ayapoma akoiramo. Ya lo había hecho antes. Ya lo hice antes. Ayapoma akoiramo. Ayapoma uperomare sería en el castellano actual. Pasamos a ver los tiempos según los autores actuales. Seguimos el análisis basándonos en Krivoshein. El verbo guaraní tiene 13 tiempos, 3 del presente, 6 del pretérito y 4 del futuro, siendo los tiempos principales 3, pasado, presente y futuro. En el presente tenemos el perfecto, indica el momento actual, yo como. No se le coloca sufijo, así que tenemos akaru, rekaru, en el paraguayo actual, okaru, yakaru, rokaru, pekaru, okaru. Y en el clásico tenemos akaru, erekaru, okaru, yakaru, orokaru, pekaru, okaru. El continuativo es una acción actual y continua. Yo estoy comiendo. Ahora, los sufijos son ina o jina. Jina es más propio, actualmente se usa jina con con todos los números y personas. Pero hasta hace poco, y todavía hay personas que lo utilizan bien, se conjugaba el jina también. Entonces tenemos akaru aina, la forma más correcta de decirlo, rekaru reina o karu jina. Jina es de tercera persona, que a veces se traspola a todas las personas. Yakaru, ñaína, rokaru, roína, pekaru, peína, okaru, jina. El que le escucha a un paraguayo a veces va a escuchar ocarúgina, recarúgina, ocarúgina. Pero la forma más correcta, el uso puede hacer algo correcto, pero si es para salvar, digamos, la lengua, tendríamos que tratar de usar acaruaína, recarureína, ocarúgina. En el clásico se utilizarían el gerundio del verbo ser, huitecobo o estar de pie, huitena. Así tenemos akaru huitecobo, erekaru eikobo, okaru oikobo, yakaru yaikobo, orokaru oroikobo, pekaru peikobo, okaru oikobo, que es el gerundio que vamos a ver en la última lección. Akaru huitecobo, erekaru eikobo, okaru oikobo, yakaru yaikobo, orokaru oroikobo, pekaru peikobo, okaru oikobo. Y también huitena, akaru huitena, estaba parado comiendo. Erekaru huitena, okaru huitena, perdón, huitena y su forma de conjugar, que sería eitena, huitena y ¿cómo sigue? Intermitente, la acción actual con interrupciones o intermitencias. Ando comiendo. Ikoni, hikoni. Akaru aikoni, erekaru reikoni, okaru hikoni, yakaru yaikoni. Rokaru roikoni, pekaru peikoni, okaru hikoni. Luego, esos son del presente. Ahora pasamos al tiempo pretérito. Perfecto, indica acción ya terminada, ya camine. En el clásico sería uma. Akaru uma, ya comí. Erekaru uma, okaru uma, yakaru uma, rokaru uma, pekaru uma, okaru uma. En el guaraní paraguayo actual, el sufijo solamente más se acortará. Akaruma, rekaruma, okaruma, yakaruma, rokaruma, pekaruma y okaruma. Reciente, acción pasada no lejana, acabé de comer. Akarukuri, rekarukuri, okarukuri, yakarukuri, rokarukuri, pekarukuri y okarukuri. Acaban de o lo realizaron hace un momento. También se hace esta acción reciente con partículas afirmativas en akónaga. Akaru, erekaru, okaru. Bueno, eso ya lo habíamos dado. Luego tenemos el pretérito anterior relativamente reciente y de un acto realizado que recién llega al conocimiento del hablante. Había comido, había sido. Nuestro había sido nosotros lo traducimos como era, que también es una partícula de evidencialidad de algo de lo cual no nos dimos cuenta, pero ahora nos damos cuenta. Akarura, había sido comí. Erekarura, había sido, habías comido.
Okarurae. Ourae. Ah, mira, llegó. Había sido vino. Ourae. Ojorae. Ah, mira, no me di cuenta. Ya se fue. En ese sentido se utiliza el dae. También el indefinido, acción realizada en tiempo impreciso. Puede significar solía, comí, solía comer, ¿verdad? Entonces, mi akarumi, ¿vale? Solía comer, erekarumi. Y así en el clásico sería akaruami, erekaruami o karuami. El pluscuamperfecto es acción realizada en un pasado indubitable, vaekue, pero un poco lejano del tiempo actual. Akaru vaekue, ¿sí? Rekaru vaekue, okaru vaekue, yakaru vaekue, rokaru vaekue, pekaru vaekue, okaru vaekue. Entonces, en el guaraní clásico sería umarakae, umarakae akaru. Arimbae akaru. Caramboje akaru. Entonces se puede utilizar esas partículas. Maracae, arimbae y caramboje. Caramboje se van a ver en el ejercicio de una de eh, los textos. Remoto, acción ocurrida en tiempo lejano. En ese entonces comía. Rakae. Akarura cae, recarura cae, ocarura cae, yacarura cae, rocarura cae, pecarura cae, ocarura cae. Aracae es lo mismo que el aracae en el clásico. Luego tenemos los de tiempo futuro, que es el futuro perfecto, una acción a realizarse en el futuro sin más precisiones. Que para el actual utilizamos el sufijo ta, akaruta, recaruta, ocaruta, y para el guaraní clásico se utiliza ne, akarune, erekarune, okarune, yakarune. También acción el futuro próximo es una acción a realizarse en un futuro cercano. Akarupotá, rekarupotá, si es nasal, por ejemplo, aguaje, se dice aguajembotá, reguajembotá. Estoy a punto de. Para el guaraní clásico se utilizan los sufijos que son más que sufijos, son partículas cacá, cacari, seri y piri. Entonces decimos akaru cacari, acabo de comer, o karun seri, acaba de comer. Luego tenemos el dudoso, que no se sabe si se va a realizar, pero se pretende. Así tenemos acción que puede realizarse en el futuro, pero sobre la cual se tiene cierta duda. He de comer, puede ser que coma. Entonces, akarune, de karune o karune. Y lo otro, en el clásico está la partícula de duda, pipo y ne del futuro. Pipo a karune, pipo ere karune, pipo o karune. Ahí hay que atender bien esa circunstancia. Y luego, futuro necesario u obligatorio, acción que debe realizarse por necesidad, tengo que. Akaru va era, donde tiene el sufijo va e, que es un nominalizador, convierte el verbo en sustantivo, o caruba significa el que come, ¿verdad? Entonces, caruba, acaruba e, yo el que como, ora, futuro, sufijo de futuro, entonces, el que debo comer, acaruba era, debo comer, recaruba era, debes comer, o caruba era, él debe comer. ¿Cómo se realiza esa significación en el guaraní clásico? Es con ranguera, las cosas que tengo que. Checar una ranguera, las cosas que tengo que comer. ¿Verdad? Pero es más, hay que hacerle más un juego, un giro ahí, que no es propiamente una conjugación. Debemos atender que las partículas de tiempo arriba explicadas pueden aparecer en una sola oración hasta un punto de 4, siendo una sola de ellas la encargada de señalar el tiempo real, esa circunstancia que tiene el guaraní, en que se realiza la acción. Las demás modifican el tiempo principal a la que se llama aspecto. Esa circunstancia se llama aspecto, que vamos a ver en la próxima lección. Ejercicios. Conjugo el verbo agendú, escucho en el presente simple, sin sufijos, tanto del guaraní clásico como el guaraní actual. Sería she, agendú, para ambos, ¿verdad? De, en el clásico, eregendú, en el actual, eregendú. Y así van haciendo, viendo la muestra que tiene. Conjugo el verbo amombe u cuento, narro, en el presente continuativo. Acuérdense, ahí le puse el sufijo she, amombe u, aina. Y en el otro sería she, amombe u, huitekobo.
aquí está mal la palabra, tenía que ser contar, narrar. Voy a mandar corregir eso y para la edición final del material. Sí, esto está mal, pero AMONBU tiene que ser contar, narrar. Se pueden corregir eso en sus materiales. Conjugo el verbo abajé. Llego en el pretérito perfecto. Abajema y sería en el otro aguajema. Son distintos. Bajé y guajé se escriben distintos, pero significan lo mismo. He llegado. Al ser perfecto se traduce como he llegado, has llegado. O erebajema, ereguajema. ¿Sí? Esa sería la distinción. Transcribo ambos textos y luego identifico los verbos que puedo distinguir según he estudiado. ¿Cómo identificar un verbo? Con la desinencia, es decir, el prefijo, la raíz y el sufijo, si tiene algún sufijo. Sobre todo con la desinencia se va a, re, o, ay, rei, hoy, o, she, de, con eso. Traten de, no sé si subrayar o transcribir abajo y para lograr hacer eso. El texto dice, Getara Coayepe tu para el jubre nonde aseye amongeta hawa. Haljubari imboakubo hawarano. Ijipura moaete oñemoma endu a omoñangaramo hekore gene. Chatepia tu pañan de yara. Ñote marangatura su hewi ñande moña va ahí al ser nasal en vez de decir ñande moña va en awi que se dice por ser nasal ñande moña va en awi. Ahí dice, perdón, ñande moña nos crea va de la nada, va va es cosa, es sin, va awi. No awi desde aquí, sino awi. Desde la nada. Namba aguye amoñandereje heshavo ruwain. Ma heko aguye ianga tamo pa ba ira Tamo pa ba iram. Ñanderetera omoña tupa ñande yara ñande angave ñanderetereje imboyese apa imongovebo ñanderete ñande an ñande arakuaja maendu ajava ñemoambotajava ñande ba'ejava guatajava ba'e andujava ba'ete tirongatu ñanderete ha'e ñande angarigua nugui, que es estos, tupare enviapocue riñote, ha'e mba'era tepipo tupa ñande moñanira'e ñande guauju hawami regeñote. Y luego otra pregunta. Es muy interesante todo lo que dice, pero habría que desentrañarlo parte por parte con mayor detenimiento. Etara que ayete tu para jure donde hace amongueta jamás. Al jugarí, imboacubo, jaguarano y todo eso. O sea que si lo vamos a hacer un buen estudio, vamos a hacerlo con las partículas. Luego hay esta es parte del Abareta, un manuscrito guaraní sobre la primitiva catequesis de los indios de las misiones. Miguel Atiguayé Ojo Hueconi Huecorareje Roque Maracanaupe o Corandubo. Y explica que tiene, un momento, voy a ampliar. Pujabo, durante la noche, Pujabo, Miguel Omunguetambua habló con la persona. Haipai Omunguetatupa. Y el sacerdote rezó o habló con Dios. Tupañan de Yara. Con el Tiramove, cuando amaneció, Taba o Parupi Oñendú, por toda la ciudad se escuchó Puambuguazú, un gran ruido. Ondurundurú hacía grande ruido. Abareta o Carusupe o Hugo. Muchas personas, Abba, personas, Reta, muchas, o Carusupe,
hasta el Okarusu, que es Oka significa fuera, o calle, y Rusu es la plaza. Okarusu Peu, Angu A, tambor, Ombopu, Mimbu, Oyopu. Angu A, Ombopu, Angu A, Ombopu, hacer sonar el tambor, Mimbu, Oyopu, Mimbu es la flauta que se hace sonar. 300 Warinija, Oye Papa. Se contaron 300 soldados. 300, Guarini es soldado, significa soldado. Y ñabo ñabo, Obereko o Kisepuku. Cada uno tenía su propia espada. Y ñabo ñabo, cada uno, Obereko tenía, o Kisepuku, su propia espada. O Guaracapá, su arco, Guapá, su escudo, Ha Nguireta, Girapepo Cuepupe, y algunos Girapepo Cuepupe, algo hecho de alas, perdón, de plumas, Imboyeguapire, Imboyeguapire, tenían adornos de Girapepo, que es pluma. Imboyegua se han vestido de eso, se han arreglado con eso. Ambuae, Jehuibe, Abam, Burubisha, Miguel, Oñemboyecua, Catupurube, Oñemboyegua, Catupurube, Irapepocue y Porabae. Y otro, mejor dicho, el cacique Miguel se adornó de una forma mucho más perfecta con las plumas. O sea, es bastante interesante cómo escriben ellos, cómo hablan, que es un poco distinto a nuestra forma. Había que hacer la explicación palabra por palabra, el análisis palabra por palabra, que tendríamos que hacerlo todos juntos, ¿verdad? Voy a sacar un screen de nuestra pantalla y voy a dejar de grabar enseguida para... Muchas gracias para los que, bueno, para la grabación. Nos veremos la próxima.